Bueno, entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta acá en la marcación es, primero que todo, saber por dónde no voy a pasar. Entonces, siempre marco la línea mandibular hasta el ángulo. Después uno debe tocar muy bien la eminencia malar y el arco cigomático, y esa es la otra línea que yo hago. Generalmente esto hay que pintarlos mucho, entonces yo utilizo estos delineadores o de cera para poderlos quitar después. Y hago la marcación de donde está la prominencia ósea para no meterme ahí, ¿ok? Lo otro que hago es busco la escotadura y donde está la escotadura pongo mi marca, y la otra va a ser en la cola de la ceja, porque la idea es que no me voy a meter en esta zona. Aquí no me debo meter, ¿sí? Porque aquí va la rama frontal del facial, entonces puedo producir una paresia. Esto, en muy pocos pacientes, que yo me acuerde, 3, hemos tenido parecias muy leves de 2-3 semanas de duración, pero entonces pues siempre hay que tener eso ahí en cuenta. Lo siguiente y lo ideal que uno debe hacer es, yo tengo una regla y tengo en acrílico el tamaño de donde va el transductor, porque este es el transductor completo y esta es la zona de apoyo del transductor, pero la zona de tratamiento es solamente lo que se ve entre esta línea y otra. Entonces la marcación para la zona de tratamiento, pues yo lo haría con la regla, pero aquí voy a usar esto para tener el espacio y saber. Me vengo aquí a la comisura y pinto de la comisura la raya lateral aquí, o sea, de aquí a aquí, y aquí sé que en esta zona tampoco me voy a meter, sobre todo. Primero les voy a explicar la recomendación, la recomendación del manufacturador y después un poquito lo que hacemos nosotros con un poquito más de experiencia. Pero la recomendación es no meternos aquí también, sobre todo con la pieza de 4.5, porque aquí va la salida también de la rama marginal mandibular. Entonces aquí yo puedo producir también una paresia si me meto ahí. Lo siguiente entonces que hago es, no digo, más fácil con una regla, pero aquí estoy usando este espacio entre este y este, y hago mi marcación acá y mi marcación acá. Y aquí divido en las zonas en que voy a hacer el tratamiento. ¿Ok? Hago la marcación hacia arriba para la elevación de la ceja. Y acá también. Perfecto. Y en cuello, entonces tírame hacia arriba. Voy a continuar esta línea y me voy lateral a la tráquea. Aquí. Entonces aquí y lo mismo acá. Que aquí no me voy a meter. ¿Listo? Y marco por donde voy a venir acá abajo. Y aquí hago la extensión de las mismas líneas, esta de aquí y esta de aquí. Más o menos es la aproximación. Y hago lo mismo al otro lado. Entonces, pinto la línea de la rama mandibular hasta el ángulo, busco la eminencia malar, me vengo acá, hacia el arco, la escotadura otra vez, cierra el ojito un segundo, por favor. Ay, se salió esto. Lo dañé. Bueno, lo mismo aquí y aquí. Y no lo volví pedazos. Sí me puedo meter con las piezas de 3 y la pieza de 1.5 porque ahí ya sé que pues voy a estar en la unión y voy a estar lejos del nervio, entonces ahí no hay ningún problema, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces acomódate aquí. Bueno, muy bien. Entonces, dime. Ok, sí, ahí estamos. Entonces, aquí vamos a arrancar y esto cuando uno tiene la programación diferente dependiendo de la pieza que uno esté usando, ¿sí? Generalmente esto siempre lo hace uno de profundo a superficial, entonces arrancamos con la pieza de 4.5. Cuando uno selecciona, él tiene los cartuchos que uno tiene, los puede uno sacar y poner. Este es el de 4.5. Pone uno el cartucho, cuando uno pone el cartucho, la máquina lo reconoce acá y ella tiene los parámetros que uno puede modificar. Realmente lo que uno puede modificar es lo que él tiene como el pitch, que aquí dice 1.5 milímetros, y eso es en este espacio qué distancia hay entre punto y punto, ¿sí? Generalmente aquí a mí me gusta subirme, me subo un poquito más para no dejarlos tan juntos,
Si uno deja el espacio muy corto, el problema es que eso va a ser como si fuera una sola línea y ahí tiene uno más chance de producir quemaduras, porque no deja ese espacio para producir la generación de colágeno entre punto y punto o deja menor espacio. Entonces se puede ir uno entre 1.8 y 2 milímetros más o menos, y la energía, que es lo que uno debe escoger acá. Normalmente con una pieza de 4.5, si uno estuviera haciendo un manejo con Ultera, estaría manejando más o menos 1.25, entre 1.25 y 0.9. Aquí nos vamos entre 0.7 y 0.6 más o menos, dependiendo de qué, del grosor de los tejidos del paciente y del dolor. Aquí hay una cosa que es importante y es que el dolor es el mejor amigo del cirujano, del médico aquí y el peor del paciente porque obviamente le molesta, pero si el paciente le dice a uno que le está doliendo es porque está uno haciendo energías superiores a las que debe para el tejido del paciente. Entonces lo que uno hace, si el paciente le está doliendo mucho, baja 1.1 julios hasta que el paciente sienta que obviamente va a sentir algo, pero que no le está doliendo. Entonces es muy importante aquí entonces hacer un manejo con buen gel para tener buena traducción del ultrasonido, gracias, del ultrasonido, en la cabecita acá, y lo que uno hace entonces es, la pieza siempre debe estar lo más perpendicular posible en la zona de tratamiento, y como ya vimos, como habíamos marcado esta distancia, aquí ya sabemos por dónde nos vamos a venir. Entonces, ya una vez tenemos aquí, uno puede poner acá para que el equipo le avise a uno dónde estamos, esto tiene unos parámetros que esta es la única parte que uno sí tiene que aprenderse un poquito y es cuántas líneas hago de tratamiento por zona, ¿sí? Básicamente lo que uno tiene que entender es que depende de lo que el paciente necesite. Por ejemplo, en el caso de ella vemos que tiene unos tejidos un poquito gruesos y tiene un descolgamiento moderado, con una piel de una aceptable calidad. Entonces vamos a manejar más la parte profunda que la superficial, pero igual vamos a hacer manejo de 4.5, de 3 y de 1.5 milímetros, ¿ok? Entonces aquí uno puede poner cuánto es, y esa es la energía total que uno debe hacer por área. Más o menos por cada zona que uno marca aquí, debe hacer entre 30 y 40 líneas de tratamiento. Por eso que cada línea son 15 puntos. Entonces ahí uno va multiplicando cuánto es lo que uno tiene que hacer de tratamiento. Entonces ya cuando tenemos acá, pusimos 60 líneas, vamos a hacer una variación aquí y la recomendación siempre es hacerlo dentro de las líneas en lo que uno pinta. Entonces yo voy avanzando acá milímetro a milímetro y después hago lo mismo acá. Nosotros hacemos una variación en la cual hacemos un enmayado, que nos parece que tiene más sentido en repartir, y si hacemos un efecto de malla, el efecto de malla nos puede hacer una mayor retracción. Entonces vamos a empezar. Si te duele, me dices, bueno, ok. ¿Manejable? Ahí, perfecto. Y es muy sencillo, yo activo, avanzo, siempre debo esperar a que el pulso termine. Yo oigo cuando lo activo, él suena. Hay un sonidito cuando está haciendo los puntos y avanzo más o menos 1 milímetro, más o menos es que voy avanzando. El promedio general es que uno haga más o menos entre 10 y 20 líneas dependiendo de cuánto avance uno. A la larga lo que importa es la energía total. Ahí por ejemplo hice 10, ahora pon la casita un poquito más acá, ahora me vengo un poquito más aquí y vamos a hacer lo mismo. Ahí hicimos 10, manejable, sí, perfecto. En este no duele nada. Eso es una buena señal porque entonces le podemos subir un poquitico más. Bueno, ya en esta energía, sobre todo en los profundos, de más de 0.9 son energías muy altas. En eso es lo que aprendimos cuando les conté que a las malas aprendimos que por encima de 0.9 puede uno tener quemaduras, sobre todo con las piezas superficiales. Con la pieza profunda, pues uno ahí está un poco entre comillas tranquilo, pero igual el problema es que pues uno es lo que uno piensa porque uno realmente no está viendo. Entonces lo que le digo es saber si le duele o no le duele al paciente. Aquí yo también a veces hago trampa, yo generalmente lo que hago es en vez de dividir las 30, como va a ser 30 y 30 para hacer el enmayado, hago 10, 10 y después en la zona más hacia atrás, porque lo que yo voy a hacer es generalmente que sea lateral al canto, lo que más pueda. ¿Por qué? Porque el SMAS en esta zona y en la zona hacia allá los músculos peribucales es muy delgado. Entonces, si lo que yo necesito es estimular aquí el SMAS, si hago la mayoría del tratamiento en esta zona voy a tener mayor resultado y voy a tener mayor retracción. Si lo hago más pegado allá, entonces pues ahí sí el resultado puede ser menor al esperado. Esa fue una de las cosas que inicialmente aprendimos de lo que hacía uno a veces con el Ultera. El Ultera sí tiene una ventaja y es que es más que todo para curva de aprendizaje. Aquí entonces estoy fijándome en este punto, que es la otra línea de tratamiento donde uno ve dónde va, dónde vengo aquí.
y me vengo bien perpendicular, voy activando el transductor. Esto tiene que tener una presión leve, porque si yo hago mucha presión, esto puede llegar más profundo de los 4.5 milímetros. Entonces es más o menos el peso de la pieza el que debe estar ahí. ¿Ok? Si estoy haciendo más presión, al paciente le puede doler y uno a veces, si el paciente le está doliendo y uno quiere comprobar si la energía está muy alta o está haciendo mucha presión, puede ponerse un guante y hacer una palpación intraoral y a veces uno puede sentir el calor. Si siente el calor en el dedo, hay que está haciendo mucha presión y la energía está muy alta. Esto realmente es poco emocionante de ver, la verdad. Sí, uno aquí no ve mucho. Es simplemente para explicar y tener en cuenta la técnica de lo que uno debe hacer, ¿sí? Entonces, básicamente es siempre tener la pieza, lo que les digo, perpendicular, porque si uno se empieza a ir hacia los lados, un poquito acá y acá, difunde la energía y no la enfoca exactamente donde uno quiere, entonces el resultado no es el ideal. ¿Cómo vas? ¿Bien? Perfecto. Okay. Y lo que les digo, a la larga, uno debe tener su método, pero a veces puede que le queden 3 o 4 líneas y uno las debe repartir donde vea que el paciente tiene más descolgamiento. En el caso de ellas, aquí en esta zona del jaw. Ahí entonces ya nos avisa que ya terminamos con las 60 líneas que vamos a hacer en esa zona. ¿Okay? Ella tiene más descolgamiento cutáneo en el cuello, entonces realmente hay un poquitico simplemente de bandas platismales a cada lado, y esa es una cosa que sí hay que decirle siempre a los pacientes, y yo soy muy sensato con ellos, porque a veces llegan pensando que esto les va a manejar la banda platismal, y pues bien sabemos que la banda platismal es un problema anatómico que realmente para corregirlo completamente hay que hacer es un procedimiento quirúrgico. Entonces realmente esa es una de las cosas, pon la cabecita para allá un poquito, perfecto. Dime si este molesta. En cuello, entonces uno lo que debe tener cuidado es poner la pieza e irse debajo de la rama mandibular y ahí entonces empieza uno a hacer la activación. Como digo, uno hace la activación, espero y avanzo. Espero y avanzo. Más o menos la distribución en cuello es de 20 a 30 líneas, más o menos, lo que uno debe hacer. ¿Por qué tiene tantas variaciones? Por lo que mismo que ya dijimos. Hay pieles más laxas, depende de qué tan descolgado esté el paciente. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, si uno quiere hacer pacientes que solamente quieran hacer, por ejemplo, tercio superior, o sea, cola de ceja y periórbita, más o menos el paciente va a necesitar unas 200 líneas de tratamiento. Para tercio medio, el paciente va a necesitar entre unas 300 y 400, y para cuello más o menos unas 150 o 200, incluyendo papada. Entonces, eso depende. O sea, que una cara completa en un paciente puede oscilar entre 500 y 800 líneas, dependiendo del grado de descolgamiento. Ahí ya hicimos 20 líneas entonces. El tratamiento con la pieza de 4 o 5, como dijimos, no lo hacemos nunca hacia la comisura, por miedo a hacer una paresia o una lesión pequeña de la rama marginal. Entonces ya hicimos el tratamiento sobre los 2 tercios más laterales y en cuello. Con 4.5 nunca nos venimos a periórbita ni nos venimos a cola de ceja. ¿Por qué? Porque es demasiado profundo y ahí realmente le va a doler al paciente y no estamos haciendo ningún tratamiento, sino estamos haciendo es un manejo básicamente sobre el periósteo. La recomendación entonces para que los pacientes no salgan corriendo, no les pase lo que le pasó a mi papá, es ir haciendo por profundidad la pieza. Porque uno entonces por facilidad hace y sí puede uno notar, algo va a notar el paciente y uno le puede mostrar en el espejo que ve algo, pero realmente el cambio inicial es muy sutil. En cola de ceja es donde más se nota. Pero puede pasarle a uno en serio que el paciente no lo aguante y entonces quede con media cara tratada y pues esa no es la idea. Y aquí entonces estamos poniendo las mismas. El contador le ayuda a uno a que uno sepa cuántas líneas son las que está haciendo a cada lado. Entonces uno pone el límite. Ahora yo siempre tengo a mi asistente que me va diciendo, ella también va anotando, porque nosotros tenemos, les vamos anotando en una tablita que tenemos a cada paciente cuánto hicimos. En la pantalla uno aquí puede ver cuántas líneas han hecho de cada transductor, pero no por área. Entonces lo mismo, vamos a ver, me dice si es manejable. ¿Listo? ¿Manejable? Los lados izquierdos siempre les duelen un poquito más a algunos pacientes. Hecho anatómico por la decusación de las fibras a nivel del hemisferio dominante. Súper, no, te veo súper bien.
Vicky, te estoy haciendo duro, te estoy haciendo fuerte, o sea, eres buena para el dolor. Entonces lo mismo, siempre la posición de la pieza, manejarlo y hacerlo lo más rápido posible sin montarnos sobre las prominencias óseas. Ahora, esto tiene, cuando uno está haciendo el tratamiento, uno debe siempre tocar la laxitud del paciente y lo que uno debe tener en cuenta es, no sé si algunos saben como lo que hacen a veces de los puntos de la carne, que uno debe hacer de aquí hasta acá más o menos, ¿sí? Es básicamente uno empieza con esto, cuando uno toca la región tenar, esto es con lo que uno empieza en la laxitud y uno debe terminar como cuando uno lo hace con el meñique. Eso es más o menos lo que uno debe palpar para saber uno si ha hecho la cantidad y la energía que es. Si al paciente le falta algo de turgencia en el tejido, es porque el paciente necesita un poquito más de temperatura para producir el resultado y el calentamiento que queremos. Entonces siempre hay que revisar antes de que vayamos a terminar el procedimiento a ver si se le debe hacer unas 15, 20, 30 líneas más, dependiendo de... Y lo mismo que allá hicimos 30 ahí, ahora entonces nos venimos sin meternos en la zona que dijimos que no, empezamos sobre la línea que marcamos y nos venimos hacia el lateral para hacer una enmayada. Ahora, esta es una modificación, como les digo, nuestra, que la verdad, como vieron, pues pensamos que nos ha dado buenos resultados, porque nos parece que tiene pues más sentido en cuanto a la retracción de los tejidos. Y como ven, realmente es, fíjate, por ejemplo, en el caso de ella, le estoy haciendo con unas buenas energías y lo está tolerando muy bien con anestesia simplemente tópica. Entonces, hay pacientes que sí, así como hay pacientes que, afortunadamente hoy nos tocó paciente juiciosa, porque a veces hay pacientes que uno les hace un paso de esto, le toca a uno poner energías muy, muy bajas o el paciente realmente no lo tolera y no lo va a aguantar. Obviamente, a medida que uno va acumulando temperatura y va haciendo más y más y más, es más molesto para el paciente. Entonces ya cuando está llegando uno a las 400, 500 líneas, se le vuelve más molesto al paciente y le toca a uno ya, ahí sí tener un poquitico de paciencia. Ahí hicimos entonces las mismas 60 líneas, ahora vamos a hacer las otras 20 que hicimos acá. Y es importante eso sí tener muy bien anotado o tener uno muy claro en la cabeza qué es lo que va a hacer uno por zona. Al principio yo siempre les recomiendo a la gente que anoten, ¿sí? Que hagan un dibujito y pongan cuántas líneas van a hacer en cada paciente, porque o uno se pone a conversar, o le habla a uno el asistente, o le dicen que doctora, que es que mi doctor, mire aquí esto que pasó, y a uno se le olvida en qué iba. Entonces puede terminar uno un poquito pues con leves asimetrías que pues se pueden manejar después, pero no es la idea. Siempre por debajo, lo que le digo ahí, lo que yo hago es fijo, me meto aquí debajo y cuando ya sé que estoy debajo del hueso, ahí empiezo a hacer el tratamiento. Ahora, si uno quiere, porque también hay pacientes que uno idealmente quisiera, por ejemplo, hacer tratamientos combinados, y el paciente uno ve que realmente se beneficiaría de un CO2 o de una radiofrecuencia, pero no quiere o quiere solamente hacerlo con esto, pues lo que uno hace simplemente es hacer un poquito de más líneas con la pieza más superficial y eso le puede dar a uno un poquito de mejoría de la piel asociada. Entonces ahí ya terminamos el paso con la pieza de 4 o 5 y hemos hecho 160 líneas ahorita en total. Con esto entonces vamos a dar acá la de 1.5 preparada. Las dos piezas, no hay ninguna diferencia entre una pieza y en la otra, simplemente tiene dos piezas, entre comillas, por comodidad. Aquí lo mismo, cuando uno levanta la pieza, él tiene memorias que uno le puede programar o puede uno cambiar acá. Entonces uno siempre, él se resetea a la memoria que uno le puso inicial. Entonces en este caso aquí lo mismo, tenemos 1.5 de pitch, o sea la distancia entre punto y punto. Como vamos más superficial, nos vamos a 2 milímetros para espaciarlos más y nos vamos, como aquí nos ha ido bien, con un poquito de energía más alta. Las energías para la pieza de 3 más o menos deben estar entre 0.5 y 0.7. La de 4.5 estará entre 0.7 y 0.9. Y la de 1.5 es más superficial, es entre 0.2 y 0.1 julios. Bueno, ok, vamos aquí.
Ahora, con esta pieza uno sí puede hacer un poquito de trampa y ya se puede meter donde no le dijeron a uno que no, porque zona problema y lo que más le molesta a los pacientes por lo general es surco melolabial y surco nasogeniano. Entonces, obviamente que si yo produzco un efecto de lifting y estiramiento acá del SMAS y de esto, me va a dar un buen resultado, pero entre más yo me acerco a la zona de tratamiento, veo que el resultado de la tracción es mayor. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a ir un poquito más hacia medial y nos vamos a meter hacia la zona de los surcos. Listo. Entonces, aquí sí yo por lo general ya lo que hago es, no me meto del todo, porque aquí pues no me quiero meter, sino meto la mitad del transductor hacia la zona del surco, acá. Y ahí hago una línea de tratamiento. Siempre le pregunto al paciente si le molestó. ¿Me cuentas? ¿Manejable? Perfecto. Listo. Y aquí estoy haciendo un poquito de tratamiento sobre la zona del surco. Porque además hago más énfasis acá, porque como hice poquito de énfasis con la pieza de 4.5, porque sé que no hay casi más, pero sé que aquí hay más grasa. Entonces, esta que está hacia la unión dermograsa me va a ayudar un poquito a hacer un poquito más de retracción de los septos fasciocutáneos en esa zona. Entonces, compenso un poquito de lo que no hice con la pieza de 4.5 en esa zona. Este duele un poquito más, pero manejable. Entre más superficial la pieza, obviamente, pues por simplemente anatomía y anatomía de la distribución de las fibras de dolor, entre más superficial molesta un poquito más. Entonces, el de 4.5 por lo general no les molesta mucho. Este de 3 es intermedio y el de 1.5, aunque son energías más bajitas, sí les molesta un poco más. Aquí sí me vengo hasta la comisura y de aquí para allá puedo arrancar a hacer el tratamiento para tratar de mejorar ahí la parte del surco. Ahora, el resultado inicial del paciente es muy leve, como les digo, excepto en cola de ceja. Muy bien. Y ahora entonces me devuelvo acá, entro directamente aquí sí sobre el surco, porque quiero retraer esos septos fasciocutáneos que están envueltos donde está la grasita y eso es lo que me ayuda a que me dé el mejor resultado ahí y enfocarme más en esta zona con la pieza de 3 milímetros. Es lo que le digo que uno va tocando y uno va sintiendo con las piezas más superficiales, uno va sintiendo que el tejido se va poniendo más turgente. Como aquí ya hicimos profundo para templar un poquito el músculo y acá el músculo está diastasado, entonces realmente aquí hacer algo con la de 4.5 no nos va a servir de nada. Hay que individualizarlo. Si ella no tuviera una diastasis tan grande, pues yo le haría un poquito con la de 4.5 acá. Como ya lo que quiero es más retraer un poquito la piel que tiene acá, me vengo con la de 3.5 y la de 1.5 para papada sin hacer 4.5. Pero básicamente es por la diastasis que ella tenía. Y más o menos en papada se hacen 30 líneas de cada una de la de 3 y de la de 1.5. Perfecto. Tírame acá el cuellito, por favor. Eso ahí, muchas gracias. Y se distribuyen lo mismo. En este caso, como el espacio es más corto, lo hace uno de 5 en 5 líneas, sin bajarse hacia la tráquea. Siempre apoyando bien la pieza. Si uno no ve dónde está apoyando o no está apoyando bien la pieza, puede haber quemaduras porque la energía se entrega muy superficial. Esto tiene la misma medida, pero también depende de que uno esté apoyando bien la pieza. ¿Cómo vas? Perfecto. Bueno, este sí, como les digo, no es muy emocionante, es un poquito dispendioso, pero uno tiene que saber en el orden en que va y bien qué es lo que está haciendo. Yo personalmente lo que te digo, esto podría hacerlo una terapeuta, pero lo hago yo más
mercadeo en ese sentido, en el sentido en que es un procedimiento costoso y si fuera yo y fuera a pagar el costo del procedimiento, pues esperaría que me lo haga el especialista. Bien. Ahora vamos para este ladito. Muy bien. Vamos 250 líneas. Muy bien. Siempre que uno vuelve a aplicar, volver a poner gel, porque lo que les digo, si la traducción del ultrasonido no es la adecuada, puede producir uno quemaduras. Entonces vuelve uno y reaplica cada vez que va a pasar uno otra vez el transductor. Y volvemos a hacer lo mismo. Aquí estoy viniendo a la mitad, de donde en teoría no debería uno venir, para hacer un poquito más del surco. Esto tiene un modo, porque a veces le toca a uno activar y avanzar, tiene un modo para dejar uno espichado, presionado acá el botón y él repite solo, pero a veces uno se distrae o no avanza o le bota la línea a uno antes de lo que uno quiere, y si uno activa y mueve, esa línea se perdió, o sea, porque el punto no se logra hacer adecuadamente. Entonces personalmente lo que prefiero es hacerlo, esperar y moverlo. Y aquí, bien hacia el surco merolabial. ¿Estás preparada? Perfecto. Aquí sobre el surco, entonces sobre el surco nasogeniano, ponemos bien gel y nos vamos otra vez hacia allá. Siempre sin meternos acá, por eso los límites, y es importante uno pintar al paciente. Yo prefiero estos delineadores o los lápices de cera porque pues esta pintada con algunos de los otros marcadores a veces no se le nota el procedimiento al paciente, pero lo que se le nota es la marcación. Muy bien. Ok. Ahora, con la 3 sí puede hacer unos manejos periorbitarios. Entonces, para el manejo periorbitario tiene uno que tener dos detalles en cuenta. Uno es bajar la energía, la piel es más delgada, y ajustar un poquito los puntos, porque uno va a hacer menos líneas en esa zona. Más o menos para periórbita hace uno con la pieza de 3 unas 15 líneas abajo y 15 líneas hacia lateral y unas 20 o 25 líneas para elevación de cola de cejas. Y lo mismo con la pieza de 1.5. Entonces vamos a hacer ahí 20 líneas. Perdón, 30, que vamos a hacer 15 y 15. Me dices si esto es manejable ahí. Y siempre tener en cuenta uno, donde va a poner bien el gel. Obviamente no nos vamos a ir muy hacia adentro, y aquí es donde están las limitaciones de estas piezas. Hoy en día hay algunas piezas más delgadas, pero es difícil manejar la órbita porque la pieza es grande. Entonces lo que uno hace es traccionar el párpado, tracciona uno la mejilla hacia abajo, y ahí es donde uno va a hacer el tratamiento. Con eso yo estoy seguro que no estoy poniendo energía en ningún lado cerquita al globo ocular. Entonces me dice si es manejable. ¿Sí? Perfecto. Y aquí las líneas muy cortas y muy pegadas de a 5 en 5. Cuando uno hace periórbita es importante hacer toda la periórbita porque lo que da el resultado, ahí duele un poquito, a veces se siente una casita hacia acá un poquito, la cabeza hacia acá, eso. Y a ella lo que más le molestaba era esta zona de acá, este descolgadito de aquí hacia la región de la cola de la ceja. Entonces ahí es donde vamos a hacer, hicimos unas 10 líneas allá y vamos a hacer las otras 20 acá. Entonces, lo mismo, uno en teoría debe venirse
el reborde orbitario hacia afuera y empujando siempre el tejido hacia allá para uno poder coger la mayor cantidad del tejido laxo y hacer uno el tratamiento en la zona que uno quiere. Entonces uno lo que le hace es como que lo empuja con la pieza y después va avanzando. Ahí hicimos 10 y vamos a hacer el enmayado para hacer otras 10 aquí. Siempre manteniendo esta marca por fuera del reborde orbitario. Aquí no me da, entonces voy a cambiar aquí porque la pieza, eso. Siempre que uno esté cómodo y que esté bien apoyado. Ahí como esto no me da para apoyar, entonces cambiar la pieza acá. Preferible que uno esté un poquito incómodo a contramano a que le vaya uno a quemar al paciente. A ver un poquito. ¿Estás bien? Muy manejable. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un poquito de cola de ceja. Ahora en cola de ceja y para elevación de párpado superior tiene uno que hacer en la siguiente maniobra, lo mismo. Entonces esparcimos el gel bien y lo hacemos desde el párpado superior y por debajo del reborde. Por eso es que no se hace con la pieza de 4.5, ¿ok? A veces sí molesta un poquito por la zona. Entonces uno empieza desde la cola de la ceja, aquí en esta zona, bien apoyado, sin hacer presión, solamente apoyando bien. Tú me dices si es manejable. ¿Manejable? Perfecto. Y ahí, si yo no estoy haciendo mucha presión y estoy lejos del periósteo, lo puedo hacer sin problema. Si no, el paciente me va a hacer saber rápidamente que estoy muy cerquita del periósteo, porque le va a molestar. Y hago 10 líneas, vuelvo acá otra vez, entonces hago hacia arriba, hago presión aquí y empiezo. Suave, sin hacer contacto con el hueso. Ahí te dolió. Ok. Esta zona, por lo general, a veces cuando lo hago así, lo hago sin sedación, trato de hacerle un bloqueo a los pacientes porque ahí puede molestar un poquito. Esta señorita, porque está demasiado juiciosa y me está haciendo quedar muy bien. Listo, hicimos 20, ¿ok? Si yo tengo un párpado caído y quiero hacer un manejo de párpado caído, lo que hago es que, aparte de lo que hago en cola de ceja, me vengo más hacia medial y hago unas 4 o 5 líneas, ahí sí, apoyando sobre el párpado, apoyando acá sobre el párpado y moviéndolo hacia acá. Estaba hablando ahorita con el manufacturador porque hay unas piezas, o sea, están diseñando unas piezas más delgaditas para estas zonas de difícil contorno, porque esta pieza es un poquito difícil de manejar en esa zona, pero están trabajando ahorita en eso. Ahora vamos por otro ladito. Muy bien. Poner un poquito el gel acá. Cierra ojitos, por favor. Gracias. Y lo mismo, hace un poquito de tracción acá. Y vamos a hacer 340. A 390 para hacer las mismas 30 líneas. Listo. Entonces vamos a hacer 15 acá y las otras 15 acá. Perdón, 10 acá y las 20 allá. Aquí cuando uno está haciendo hacia abajo tiene que tener cuidado de no meterse hacia el infraorbitario, porque en el infraorbitario el paciente le va a doler. Y obviamente el lado izquierdo está molestando un poquito. El lado izquierdo siempre duele un poquito más y lo que les digo siempre, si le está doliendo al paciente, poner un poquito más de gel y volver a empezar. Cierra bajito, otro poquito de gel. Mejor. Sí. Entonces ahí faltaba, por ejemplo, un poquito de gel. Muy bien. Y ahora la parte lateral. Entonces traccionamos un poquito acá, hacemos presión aquí donde queremos y vamos a hacer ahí las líneas de tratamiento sin rebasar el reborde lateral de la órbita. ¿Vale?
poquito. No, es que cuéntame. Acuérdate de contarme porque si duele un poquito más de lo que te ha dolido lo demás, obviamente cada vez entre más hacemos te va a molestar un poquito más. Pero si duele más, porque o me falta ponerte gel, bueno, y eso ayuda mucho a que tú me digas para que sepamos qué nos falta. ¿Listo? Ok, perfecto. Ahora el lado izquierdo siempre molesta un poquito más. ¿Mejor? Sí, por el gel. ¿Ven? Ahí me está diciendo que le estaba doliendo, entonces uno cuando está ahí pone un poquito más de gel y se vuelve un poco más tolerable. Estoy haciendo acá bien donde me dijiste que no te gustaba. Por eso estoy dándole duro ahí. 20 líneas ahora para cola de ceja, que es lo mismo que habíamos hecho allá. Cola de ceja se dice. Esto de acá, para subir un poquitico esto, para que te suba acá, para que te mejore el descolgadito de aquí. Esto de aquí. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, técnicas de qué? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces lo mismo, suficiente gel sobre el tracto que dibujamos para no meternos en el supraorbitario. Empezamos aquí, hacemos un poquitico de presión, vemos que ahí se eleva un poquitico el tejido y muy perpendicular. Ahí duele un poquito más. Pero manejable. Sí. Es que duele como que quema, ¿no? Es una incomodidad, sí. Ahí. O como un corrientazo. A veces dicen algunos pacientes que sienten como un corrientacito ahí. Ya vamos a acabar. Bueno. Ahora, en mi experiencia, lo que los pacientes toleran tranquilamente es 400 líneas. De la 401 para arriba, el paciente ya empieza a que le molesta un poquito, a que ya que si ya vamos a acabar, y ya vamos a acabar. Bueno. Faltan 5 acá y acabamos. ¿Listo? Muy bien. Listo. Y ya finalmente entonces utilizamos la pieza de 1.5. Que esa va en energías menores. Sí, eso es lo que más duele. La cola, eso sí es lo que más duele. Por eso a veces, lo que te digo, les hacen un bloqueadito. Siempre que voy a hacer cola de ceja, yo los bloqueo. Ok. Y hacemos lo mismo. Fíjense que la diferencia es que ya en la pieza 1.5 las energías máximas son de 0.5, pero generalmente se va uno entre 0.2 o 0.3. Eso es suficiente para tener el resultado que uno quiere. Ya vamos a acabar, nos falta aquí un detallito. Bueno, entonces en esto generalmente con 1.5 ella tiene buena piel acá, lo que queríamos trabajar más era su descolgamiento, entonces trabajamos más la parte muscular, la parte de grasa aquí, pero de todas maneras siempre vale la pena hacerles un refuerzo de 1.5 en esta zona, ¿okay? A nivel de los surcos y un poquito también en periórbita y cola de ceja. Entonces vamos a hacer unas 20 líneas a cada lado aquí. Muy bien. Este es... Pon la cabecita hacia acá, por favor. ¿Por qué en este? Porque este es el que más produce retracción que uno, o sea, visible, es este. Entonces uno le hace siempre en esta zona para que el paciente en los primeros 3 a 4 meses, que es lo que nos demoramos en la neocolagenogenesis, el paciente vea algo del cambio. Y esta pieza es mucho más rápida, además. Muy bien. Ahora vamos a hacer un poquito periórbita, sobre todo porque aquí seguimos viendo que hay algo de, si uno lo ve en la periórbita, perdóname acá, bueno, es que en este lado se ve más que acá, todavía hay un poquito de rítides ahí. Uno generalmente por la inflamación inicial y por la retracción, uno ve que debe ir mejorando, porque aquí uno no puede tocar como toca uno acá para sentir la turgencia del tejido, entonces tiene que guiarse uno porque uno realmente vea algo del cambio.
Cierra ojitos, por favor. Ese sí es manejable, ¿ok? Este me toca, perdona. Aquí. ¿Manejable? Perfecto. Y la pieza yo siempre la tengo maneras diferentes de cogerla porque me parece que es ergonómica, pero no lo es. Si uno se la pasa con la pieza así, como está supuestamente la pieza es para cogerla así, pero entonces termina uno, después de las primeras 3 semanas, uno acá, el hombro la va a estar matando. Entonces, normalmente la recomendación le digo es coger la pieza acá y con este dedo ir haciendo la activación, con eso va uno mucho más cómodo. Esas son las cositas que aprende uno sufriendo. Y 20, vamos a hacerle 20 más en cola de ceja. Vamos bien. Me alegra, ya vamos a acabar. Listo. Vamos a hacer aquí arribita donde molesta un poquito, pero son poquitas. Bueno, vas a ver que va a valer mucho la pena. Eso sí, te sientes ahí en melocotada. Lo mismo, entonces presiona aquí y nos vamos hacia arriba. Ahora lo mismo aquí, ven para acá. Para salir al mal paso, darle prisa. Este es el que más molesta un poquito y salimos de este. Bueno. Pero como ven, realmente si uno tiene un buen paciente, el paciente sabe que tiene buen umbral del dolor y tiene uno un buen anestésico tópico, maneja bien las energías y está pendiente de lo que el paciente le diga a uno para aplicar uno el gel, esto es muy realizable sin sedación. Es más, si todas se portaran así de juiciosas, uno diría que esto es facilísimo. Listo. Y al final más o menos vamos a terminar en unas 550 líneas, que es, digamos que, promedio para la laxitud que ella tenía. Ahora, en el manejo postoperatorio, como les digo, a esto no hay mucho que mirarle, la verdad. Realmente si uno quiere citar al paciente como para ver cómo está, sobre todo al principio, mientras uno se aclimata a la tecnología, es más por uno que por el paciente. En el manejo postoperatorio, pues que el paciente siga, se puede seguir aplicando sus esquemas de cremas y lo mismo que estaba haciendo como si nada al otro día. Y lo que les digo es cruzarse de brazos y esperar. Listo, ya un poquito de abajo y acabamos. Listo. Y vamos a hacer el mismo paso entonces en el surco melolabial, en el surco nasogeniano y acabamos. Hacia acá. Eso, bien ahí. Eso, gracias. Aquí sí por facilidad, yo generalmente pienso, solamente las hago todas hacia allá, porque es que para arrancar uno bien en el surco y poderlo hacer bien, si uno lo hace hacia arriba, pierde uno como área de superficie. Ay, nos falta un poquito de papada, mentira, ¿sí ven? Por eso es que necesito a alguien que le vaya anotando y le vaya diciendo en qué va. Faltan unas linecitas en papada y acabamos. Y como es papada, por ejemplo, le subimos un poquitico aquí. Levántame acá. Y hacemos. ¿Por qué tú hablas del otro día? ¿Por qué todo qué?
Dices al otro día. al otro día de que mañana, o sea, que mañana ¿Por qué estés... uno puede seguir ahora haciendo su vida Ah, no, todavía normal? digo, pues normalmente, pues hoy también, si Ah, quisieras, ya, sino ya. que normalmente la preocupación es si mañana voy a amanecer inflamada, si mañana me voy a ver morados, ¿sí? Ah, Es más por eso, o sea, esta tarde nadie te va a notar mucho. O sea, un rojito, lo que te digo, un poquito de enrojecimiento, algunos detalles pequeños, pero y si mañana amanezco morado, ¿dónde te no, encuentro? no, mañana estoy en Lima. Y yo llego a Lima, Entonces pero llegas a siempre Lima, viajo. eso sí, ah, bueno, entonces te queda fácil buscarme. No, los morados generalmente uno lo ve, lo que te digo, es muy raro, es menos de 1%. Pacientes que generalmente cuando les sale morado son los que le dicen a uno, ay, es que a mí me sale morado por todo. Y cuando uno va a hacer esto, la ergonomía es importante, que uno esté bien cómodo en esto. Aquí por efectos de la demostración y para no tapar la cámara, pero la espalda después se la cobra uno. Listo. 555 líneas, que está bien para el promedio de descolgamiento que teníamos. Como ven, es un procedimiento relativamente sencillo, más rápido, bastante más rápido que el Ultera, si los que alguna vez lo han utilizado. Entonces eso también es muy cómodo para uno. Listo. Eso era básicamente todo. Preguntas, dudas al respecto. Es muy sencillo, no hay nada emocionante que ver. Lo que uno tiene que saber es, cuáles son o sea, qué piezas utilizar, qué paciente es. Ya te limpiamos, dame un segundo y te quitamos todo eso. Porque ya. Y cuántas líneas hacer más o menos, que eso pues está establecido, hay unas tablitas para eso, ya te limpio, tranquila. Entonces, lo único que sí le advierte uno al paciente que los pacientes pueden sentir en los días posteriores es si se tocan mucho, algunas veces pueden sentir dolor como cuando tienen una quimosis, si se toca, eso dicen que sienten como ese tipo de dolor. Te tocas, puedes sentir ahí eso. A veces puedes sentir durante las primeras 2 semanas la piel muy sensible, ¿ok? O puedes sentir un poquito de hormigueo ocasional. Todo eso se te va a quitar, ¿listo? Para que no te vayas a asustar si cierro los ojitos. Si de pronto, ciérrame. Dos presentaciones. Y quería saber alguna pregunta, alguna duda del público. Yo aquí anoté algunas dudas que yo tenía. La doctora, ¿siempre hace toda la cara con los mismos parámetros o hay zonas en que uno puede ir jugando entre el mismo paciente? Usualmente lo que hacemos es jugar con los parámetros según primero el tipo de piel y la localización de lo que queremos tratar, ¿no? Usualmente, por ejemplo, como lo dije, si tuviéramos lesiones focalizadas a nivel de pómulos, por decir cicatrices de acné, podríamos ser más agresivos en esta zona y pasar más pases, y en el resto del rostro sí dar un solo pase, de repente bajando un poco la fluencia del equipo y también la densidad, ¿no? Pero de todas maneras sí tratamos todo el rostro y haciendo énfasis en zonas que de repente queremos tratar de la lesión, básicamente. Zonas complicadas como párpados, ¿cuáles serían los parámetros? Para párpados, ya. Si hacemos párpado inferior, podemos tomar el spot de 8 milímetros o de 12 milímetros, por ejemplo el de forma cuadrada, o el rectangular también puede ser de 5 milímetros, con una densidad de 100. El poder siempre lo dejo en 30 watts, es lo que a veces me decían que lo modificaban. Yo siempre lo dejo en 30, es más, no recuerdo nunca haberlo modificado. Y la fluencia puede ser 100, 120, y si tenemos mucha flacidez, mucha laxitud en la zona del párpado inferior, podemos dar hasta 2 pases, ¿no? Viendo la tracción de la piel, lo que estamos causando, ¿no? Son altas las energías, ¿no? Sí, Ahora, son altas, sí. Ahora, nosotros manejamos 20-25, realmente nunca usamos 30, tenemos buenos resultados en la retracción del párpado. Las densidades sí similares, entre 75 y 100, pero a veces sí utilizamos, o sea, en párpado superior nos vamos 120, 140 milijulios en energía. Nos vamos tan alto en inferiores, generalmente sí hacemos un poquito más, hasta 160, si hay mucha laxitud. Claro, eso es cierto. O sea, según la laxitud que tengamos, totalmente de acuerdo, no tenemos que modificar los parámetros, ¿no? Y según el fototipo también, ¿eh? Que nos lo permita. Porque si es un fototipo muy, muy alto, definitivamente tenemos que bajar la densidad, y no solo la densidad, sino también la afluencia, porque siendo un fototipo alto y además tomando en cuenta que esta piel es bastante más delgada, hay que tener más cuidados, ¿no? Por las complicaciones, ¿no?
Doctor, ¿nos podría comentar la experiencia combinando CO2 en zonas específicas, por ejemplo, párpado o perioral? En zonas, cuando uno hace combinaciones, generalmente hay un detalle y es que si hacemos, por ejemplo, manejo de zonas periorbitarias, hacemos solamente la pieza a menos de que haya mucha laxitud. Si es una laxitud muy severa, sí utilizaríamos la pieza de 3 milímetros y la de 1.5. Si es una laxitud moderada leve, hacemos toda la periórbita bien manejada, incluyendo la cola de la ceja. Es muy importante hacer cola de ceja porque es que eso es lo que más le abre a uno la periórbita con la pieza de 3, ¿sí? Y en la parte de pieles ya de párpado inferiores y superiores, sí hacemos los parámetros más o menos mencionados del CO2 cuando hacemos combinación y después hacemos una pasada con la de 1.5 para cola de ceja para producir un poquito más de elevación. Pero nos ahorramos ahí sí las líneas del de 1.5. Porque la piel es muy delgada, entonces si yo hago esos parámetros estoy casi que con la columna térmica haciendo el total de la dermis, entonces estaría desperdiciando las líneas de la pieza de 1.5 y costo-beneficio es más costosa la línea del Ultraformer que el pulso de CO2. Perfecto. A ver, ¿Qué precauciones debería tomar la paciente Sí. después de una sesión de Ultraformer con respecto, no sé, a luz de agua caliente o de consumir alcohol? ¿Tiene que ver algo con la consumo? Nosotros decimos que es su vida común y corriente. Lo único que le advertimos es eso, puede sentir hipersensibilidad por un par de semanas y si se toca, van a decir, me siento templado y me toco y me duele, le digo, porque es que pues, esa es la idea, o sea, hicimos un tratamiento fuerte, te va a molestar si no te toques, sí, básicamente. Okay. También quería acotar algo, por ejemplo, ahora estamos, como hemos visto, el doctor mencionó la mezcla que usa él a veces de Ultraformer con CO2 fraccionado para rejuvenecimiento. Y también, por ejemplo, cuando tenemos cicatrices muy atróficas de acné, podemos mezclar un Ultraformer localizado en las zonas que queremos tratar y inmediatamente después el CO2 fraccionado. Y teniendo un resultado mucho mejor, ya que el Ultraformer nos va a producir un poquito más de tensión en la piel y si nosotros hacemos este juego cuando tenemos cicatrices de acné, vamos a notar que hay una disminución en la apariencia de las cicatrices, ¿no? Claro que la mejoría y la evaluación de este paciente no va a ser tanto al mes como usualmente lo hacemos con el CO2, sino va a ser de repente a los 3 meses para ver más el resultado del Ultraformer junto con el CO2, ¿verdad? es importante el manejo de las expectativas en ese caso, ¿no? Siempre, sí, siempre, y lo que les digo, siempre cuando uno hace Ultraformer hay que decirle al paciente 4 meses. Uno no se debe comprometer con nada menos porque entonces el paciente después va a llegar. Igual uno les dice eso, ya a las 3 semanas está en el consultorio y dicen, pero es que yo me veo igual, pero es que aquí está anotado, mira que te expliqué. Sí. Entonces lo que sí hacemos a veces es, últimamente para que no tengamos ese problema, es que les entregamos una hojita con todo eso escrito al paciente para que se lleve para la casa. Que se demora 4 meses, que va a dar muy pocos resultados, que tener paciencia, para que lo tengan ahí a la mano, porque si no van a estar con ese, dándole al paciente cada 2 semanas. Doutor, boa tarde, sou do Brasil. Parabéns pela aula. Gostaria de saber quantos disparos são feitos no corpo. ¿Para cuerpo? Sí. Para corporal, lo que yo he hecho he hecho un manejo de muy pocos pacientes en corporal, porque corporal requiere de más líneas. Corporal dependiendo de las zonas, pero el mínimo de corporal es más o menos el máximo de facial. O sea, más o menos si tú vas a hacer un abdomen, necesitas unas 1000 líneas, 800 o 1000 líneas para ver, son altas, exacto. Ahora, la pieza del Ultraformer tiene una ventaja, es que la pieza corporal trae más líneas. La pieza corporal del Ultraformer trae 30.000 líneas. Entonces, el costo por línea es un poco más bajo, ¿sí? Entendo. E Ultera, trabalho com Ultera. Sí. Vou trabalhar com Ultraformer agora. Ultera tem o câmera, Sí. vídeo. Sí. Ultraformer não tem. No tienes como... En mi opinión... Tem alguma diferença? Es de curva de aprendizaje, o sea, de cómo empiezas a aprender. Porque realmente uno cuando está haciendo esto y uno no ve, pues uno tiene que confiar en que está, sobre todo la pieza de 4 o 5. Pero la verdad lo que yo aprendí de haber hecho esa curva es que, no sé tu experiencia, ¿todavía miras constantemente la pantalla o ya no? Nunca. No, nunca, de acuerdo, exactamente. Entonces uno utiliza la pantalla los primeros 10 pacientes
Y ya después se da cuenta que más o menos, ahora, la curva se le facilita a uno, porque si yo ya lo vi, yo ya más o menos entiendo el peso y la profundidad. Pero de todas maneras uno sabe que eso tiene un margen de error que uno puede hacerlo más o menos. Entonces, si le enseñan a uno a poner la pieza y a no hacer presión o no levantarla mucho, uno tiene que estar a un milímetro o menos de la zona que es. Entonces, eso es lo que ha pasado. Todo el mundo dice lo mismo. Dice, yo no volví a mirar la pantalla. Entonces, realmente es un poquito de la curva de aprendizaje, más no en los resultados. Gracias. Con gusto. Un comentario, nosotros tuvimos una capacitación online con Corea con la parte corporal. Uno de los comentarios fue presionar mucho más el cabezal, Claro. porque la piel era más gruesa y se apoyaba mejor. No sé si la Exacto. experiencia Entonces, es la ahí misma. sí. Y ahí, ahora, lo que decíamos también, depende de la profundidad y la presión que uno tenga que hacer. Entonces, corporal es más fácil, entre comillas, de manejar porque uno puede hacer más presión, los tejidos son más gruesos, no tengo que estar yo sobre la fascia. Entonces, realmente sí, la presión ahí es importante para poder llegar a uno a donde quiere, pero no tanta presión como que uno sepa que si es una piel delgada en un paciente pequeño, entonces hago así, me estoy pasando de hacer el efecto, digamos, en la piel donde yo lo quisiera con una pieza de 6 milímetros. Doctora, ¿una pregunta por ahí? Sí. Bueno, tengo unas preguntitas chiquititas. A ver, en caso de que haya hiperpigmentación, doctora, ¿usted deja pasar cuánto tiempo antes de que haga una segunda sesión en el caso que lo necesite el paciente? A ver, si el paciente ha hecho una hiperpigmentación, el cuadro tiene que estar completamente resuelto para yo hacer una segunda sesión. Justo le comentaba a una colega, si yo tengo el paciente que le he hecho un CO2, lo voy a ver a los 15 días, y a los 15 días yo espero verlo a un rosado. Si es que yo percibo, porque clínicamente vamos a observar un eritema, ya no solamente es rosado, está más tipo yéndose para el tipo rojo violáceo, que es un color característico que ya sabes que te va a hiperpigmentar, le vas a dar todo lo que son antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, productos que usamos para rosácea, por ejemplo, para tratar de bajar lo máximo esa inflamación. Lo citamos en 15 días más, o sea, un mes después de haber hecho el láser fraccionado, y lo evaluamos. Si al mes vemos que el eritema y ese eritema persistente ha desaparecido, perfecto. Si por ahí vemos un poco de pigmento todavía residual, una mancha un poquito marrón, ahí podríamos empezar con despigmentantes, que no tienen que ser hidroquinona necesariamente, muy suaves, por un mes más. Al mes esto ya debería haber desaparecido por completo. Y si es que ha desaparecido por completo, entonces ya podríamos, con una piel completamente sana y recuperada, recién ya evaluar una segunda sesión, ¿no? ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, claro. En el caso de los pacientes varones, por ejemplo, los que hemos trabajado con acné, tienen riesgo de que esas zonas también queden sin vellos, ¿no es cierto? Sin vello, no. ¿No? No. Ay, El láser fraccionado es un láser que tiene afinidad por el agua, ¿no? Por el agua. Entonces no te va a afectar el crecimiento. En el momento que lo hagamos, sí, por ahí que te vas a quemar los pelitos que estén ahí, pero va a crecer normalmente. Eso sí, no hay problema. ya, ¿no? perfecto. Y respecto a cuando hace terapias combinadas y pone ultrasonido y láser en la misma sesión, primero es ultrasonido y después haría el láser, ¿no? Sí, usualmente hago primero el ultrasonido porque como el ultrasonido no nos va a dejar ningún tipo de llaga en la piel ni quemadura, no hay problema. Entonces esperamos y en el mismo momento, apenas termino el HIFU, le pasamos el láser fraccionado. Muchas gracias. Okay. Yo también al doctor, con respecto al rejuvenecimiento facial con 3D, dijo que había que tener cuidado en los pacientes con fibromialgia, pieles gruesas, con biopolímero y los rusos. ¿Qué pasa con los pacientes que vienen con rellenos con ácido hialurónico, por ejemplo? No pasa nada, siempre, si uno sabe y no se mete en el área, no va a pasar mucho. Sin embargo, si es relativamente, o sea, el paciente sí, ¿qué puede pasar? Tú vas a desencadenar, como esto funciona, esto es desencadenando una serie de procesos proinflamatorios con liberaciones de citoquinas también asociados. Entonces, se te puede absorber más rápido. Solamente Eso es, o sea, no es grave, pero entonces hay que advertirle al paciente y decir, mira, no te va a durar año y medio, te va a durar 12 meses. Ya. ¿Sí? Te puede durar un ¿Y poquito cuánto menos. tiempo sería más o menos recomendable esperar antes de...? Preferir, o sea, hacerlo después, o sea, hacerlo antes y después hacerle el relleno. Sí. Ese es el ideal. Ah, ok. Sí, o sea, hacerle primero. No, pero si ya viene con un relleno previo. Si ya viene con un relleno previo, pues lo que te digo, mientras sepas dónde está y no te metas en el área, pues lo puedes hacer a los 15 días, 3 semanas, no hay ningún problema. Yo siempre dejo que desinflamen un poquito, que pase todo y ahí entonces ya hago el manejo con el ultrasonido. Ok, perfecto, Ok. gracias. Mi
consejo a propósito del biopolímero. Hay mucha gente que tiene biopolímero y no lo reconoce, así que una buena historia. Hay que decir al paciente que se les puede complicar un poco para asustarlo y para que cuenten, porque si Sí, uno no no insiste, cuentan. siempre van a decir que no tienen nada y después dicen, uy, verdad, Sí. hace hace muchos años. Pues sí, eso es verdad también. Hay que tener cuidado. ¿Alguna otra preguntita? Yo una última pregunta, doctora. Nosotros tenemos el CO2 fraccionado y mi sensación es que tenemos subutilizado las puntas de 300 y 500, usamos siempre 120. Además, me parece que duele más, entonces yo prefiero usar la de 120 porque la otra duele más. Y ¿cómo las combina en el mismo paciente, en la misma sesión? Justamente eso es lo que mencionábamos, ¿no? La punta 120 es la que va a ser la más popular porque usualmente quien quiere un rejuvenecimiento facial tiene un grado de fotodaño que la requiere, ¿no? Igual que las cicatrices de acné. Pero, por ejemplo, hay casos en los que tenemos pacientes, como pacientes que nosotros no podemos seguir, por ahí que tengan un poco de melasma, ¿no? Pero un melasma que tenemos que también escogerlo con pinzas porque no todo va bien. Ahí podrías usar de repente la punta de 500 en parámetros muy suaves para tratar de sacar el pigmento superficial, ¿no? O sea, ahí lo puedes usar una punta de 500. O también en aquellos pacientes que quieren una iluminación del rostro como para darles un brillo al rostro, solamente logrando una síntesis de colágeno, pero que no tengan arrítides marcadas. Ahí también lo podríamos usar, ¿no? O, por ejemplo, pacientes que tengan léntigos localizados. Cuando hagamos también el CO fraccionado, puedes utilizar la punta de 500 con una densidad potente, pero con una afluencia baja, como para abarcar toda la lesión pigmentada y entonces también luego le haces el pase con 120. ¿Cuál es para ti, cuando dices de 500 en parámetros suaves, cuáles son los parámetros suaves? Puede ser, por ejemplo, el poder 130 no lo modificó, como Sí. siempre digo, la afluencia puede ser en 60, 70, Okay. y por ahí de repente la densidad en 100, 70, la densidad sí suave, porque como estamos hablando de un melasma, como le dije, hay que tratarlo con pinzas. Si por ahí lo inflamamos mucho puede hiperpigmentarnos, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado y escoger al paciente, ¿no? Siempre chequeando, como le dije, los nudillos, las líneas, para ver que no nos dé una reacción opuesta a lo que estamos buscando, ¿no? ¿Aló? Allá, perdón, allá. Hola. Ah, no, perdón. Sí, yo quiero compartir un poquito, porque nosotros también tenemos alguna experiencia con un HIFU que es coreano, y llevamos como 5 años por lo menos con ellos, 5 años o 6 ya usándolo en cara, y la aplicación corporal la llevamos hace 3 años usando. Y la verdad es que anda muy bien en la parte corporal. Yo tengo pacientes con celulitis, en una sola sesión ya les baja mucho el grado, también les mejora toda la parte de la flacidez. Y yo la verdad es que hasta ahora, como los pacientes son tan regalones y siempre quieren una sola sesión o estar al tiro, o sea, esto es incomparable a lo que es otros procedimientos corporales que tienen que hacer miles de sesiones y que tienen que gastar mucho tiempo, y la gente elige esto cada vez más. Ahora, yo uso hartas líneas, son sobre 1000, 1500 líneas para, no sé, unos glúteos que pueden variar ahí dependiendo de la zona específicamente, pero lo hemos usado en todas partes del cuerpo, o sea, entre piernas, arriba de la rodilla, los brazos, el escote también, en muchas partes. Y con respecto a la pregunta de la colega en relación a el relleno, yo recuerdo haber ido hace una charla el año pasado con Ultera, de una doctora brasileña precisamente, que ella mostraba específicamente que el relleno, el hialurónico, no le pasaba nada en 9 meses usando el Ultera, ¿ya? Así que yo ahora lo uso con más seguridad, obviamente trato de, no, si le puse relleno hace poco, no paso por encima exactamente, pero hay algún indicio de que efectivamente por lo menos el hialurónico se mantiene, no así con la radiofrecuencia. Sí, doctora, en relación con CO2 de rejuvenecimiento en pacientes que tienen melasma, donde tratamos de que no vayan a repigmentar más por la inflamación, ¿usas en alguna situación corticoides? Trato de no usarlos. Al Ya. inicio, cuando recién usaba el Spectra, en los preparados incluía triamcinolona al 0.05%, pero como era una terapia de largo mantenimiento y veía presencia de granos, pústulas, no me gustó, entonces preferí retirar por completo los corticoides como terapia tópica
y simplemente traté de reemplazarlos por otros que no sean esteroideos, ¿no? Tipo caléndula, manzanilla y los que vimos en los preparados. Yo te digo en el CO2, cuando haces un full face para rejuvenecimiento y la paciente tiene melasma, para que no se te vaya a pigmentar la parte del melasma, y tampoco corticoides orales, digo yo. No, sí, en todos los láser fraccionados que hago, todos les dejo corticoides vía oral, todos, por 3 días. Por 3 ¿no? días, oral. Oral. Empezamos con, a veces le dejo 100 miligramos, 50 miligramos, 25 miligramos y se acabó. Y ahí a veces había una controversia, ¿no? Decían, no, para tú generar una síntesis de colágeno tiene que haber mucha inflamación. De por sí, al momento que estamos haciendo el láser fraccionado, ya hay mucha inflamación. Lo que hacemos con el corticoide es que esto no sea demasiado, porque como estamos haciendo un láser ablativo y con los parámetros que les he mencionado son parámetros agresivos, no quiero un gran edema en el rostro, quiero un edema, una inflamación, pero al menos que el paciente no se asuste tanto. Me ha pasado pacientes, por ejemplo, que a veces tienen presión alta y que no les puedo dejar corticoides o no toman porque hay pacientes que son tipo naturistas, que no quieren nada de medicinas y la inflamación es grandísima y el edema es bastante agresivo. Entonces es preferible de repente darles vía oral para tratar de manejar dentro de lo que se pueda de la inflamación, ¿no? En el momento post-procedimiento. Aparte es el mismo día. El mismo día. Ahora, hay una de las cosas que uno puede utilizar, nosotros utilizamos y nos va muy bien, es las terapias de las low level laser therapies. Entonces, cuando el Heal Light o los similares, esos pacientes les va muy bien. Si uno los termina, le pones ahí y nosotros sí le hacemos uno al día por 5 días. Y una sesión diaria por 5 días y les va perfecto. Nuestra experiencia propia es que hemos empezado a aplicar un producto de mesoterapia de marca Filorga justo posterior al CO2 y también vemos que la cicatrización es más rápida. Uno le está dando el apoyo y el sustrato para que cicatricen y evolucionan mucho mejor. También una doctora, me acuerdo que en un evento mencionó la aplicación de ácido hialurónico tópico tipo serum después del láser y ella también refería que justamente después de usarlo la recuperación de la piel era más rápida, ¿no? También lo podrían ver como una opción. Disculpa, y en esa relación a eso, a usar Filorga o usar ácido hialurónico tópico, ¿no les da miedo un poco alguna dermatitis de contacto que puedan hacer con el producto? Como está la piel, perdió la barrera. No tendría por qué. Ahora yo había escuchado que con solo ácido hialurónico uno puede contribuir un poco al edema. A lo mejor lo estás contrarrestando si usas corticoides, porque el ácido hialurónico no reticulado va a captar agua. Pero el producto Filorga es un producto que produce muy poca reacción alérgica, no hemos visto nunca nada. En cuanto al hialurónico tópico, personalmente no lo he usado en esa forma, siempre les aplico antiinflamatorios en crema yo, pero lo que una persona mencionó en su charla sobre láser CO2 y radiofrecuencia fraccionada con microagujas, ¿no? Solo uso hialurónico tópico. Quiero preguntarle a la doctora el cuidado local posterior al CO2. Ya, el cuidado local es terminamos el procedimiento y lo que hago inmediatamente es colocar una toalla helada que le va a dar una sensación de confort al paciente porque está súper inflamado. Luego se le va a aplicar una crema regeneradora para que la use mañana y noche durante todo el procedimiento. Los corticoides orales que mencionamos, se prefiere que no se toque el rostro ni se lo lave porque a veces en el afán de querer lavar el rostro el mismo día, más es lo que a veces puede sacarse los puntitos de las microcolumnas y más es lo que puede sangrar y asustarse. Así que prefiero que no se lo toque, más que lo haga al día siguiente, ¿no? Básicamente es eso. Yo tengo una. En cuanto a los parámetros que estás utilizando para manejo de melasma con el Spectra, ¿qué parámetros estás usando exactamente? El parámetro, a ver, ponemos en la sustancia de carbón, eso es lo primero, lo dejamos unos 5 o 10 minutos para que se absorba. Pasamos al primer pase con lo que se llama el par carbon peel con 1 joule de potencia, que es bajísimo, y ya, retirada toda la sustancia de carbón, empezamos con el laser toning. Y el laser toning ahí podríamos o subir o bajar los parámetros. Usualmente yo lo pongo, empiezo en 1.6, 1.5 y vamos viendo, ¿no? Si el paciente presenta, no hay nada de eritema, podemos subir un poco más el parámetro. Usualmente nunca lo he usado más de 2 joules, jamás, siempre es menos de 2 joules. Y si por ahí veo que hay un eritema muy notorio, automáticamente bajo los parámetros, ¿no? Como siempre les digo, no hay un parámetro exacto y el mismo doctor lo mencionó con el HIFU, todo depende de la reacción del paciente, ¿no? Y de la piel del paciente, ¿no? ¿Y sesiones en promedio?
semanales, y yo siempre prefiero decirles, yo veo respuesta con 5 sesiones, pero yo prefiero decirles, para no 8. caer, le digo 10 sesiones. Sí, 8 sesiones. 10 sesiones y con eso vas a estar muy bien. Y si por ahí, pues en la 7ª está bien, de repente el paciente se puede retirar, pero en mi opinión el Spectra debe ser un láser que si uno como médico lo ofrece, yo no lo ofrecería vendiéndolo sesión a sesión. ¿Por qué? Porque, como lo dije, es un láser que es muy noble con la piel, pero es lento. Es lento, pero es seguro. O sea, yo sé que me va a dar un resultado, pero es un resultado lento. Y el paciente es ansioso, sobre todo paciente con melasma. Entonces, el paciente con melasma usualmente viene, se hace una sesión y quiere ya a la semana no tener las manchas. Entonces, eso no va a pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer es concientizar al paciente y decirle, por lo menos tú te vas a quedar conmigo acá con 5 a 6 sesiones o hasta 10 sesiones. Y en mi opinión, yo les sugiero que si es que tienen el Spectra, no lo vendan por sesión, véndanlo por un paquete de 5 a 10 sesiones para que el paciente lo sienta que tiene que venir a la sesión y ustedes puedan controlarlo de manera correcta. Porque si no, ¿qué va a pasar? El paciente con melasma va a venir, se hace una sesión, por ahí que se ve igual, casi no mejora mucho, y ya no va a continuar a la segunda semana, porque es un paciente ansioso. Entonces, les sugiero eso sí como un tip, ¿no? Entre las clínicas o los consultorios, de repente hacerlo como un paquete de Spectra, ¿no? Y yo lo ofrezco así y va al menos súper bien, ¿no? ¿Ninguna otra pregunta, doctora? Pues muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Excelente la presentación.